pues seguimos aquí en este primer encuentro virtual. Mujer es constructora de paz, Marce. Qué interesante todo lo que hemos estado escuchando de estas grandiosas mujeres que nos acompañan el día de hoy. Me encanta, me encanta. La verdad es que yo estoy muy emocionada, Marta, gracias a Centro San Camilo y a Mar Santo Producciones, que nos dan la oportunidad de visibilizar 15 mujeres que construyen paz desde su campo de acción, podríamos decirlo, ¿no? Y hablando de campos de acción, bueno, hoy tenemos, en este momento, tenemos la presentación de alguien que nos viene a hablar de un tema que es vital para la construcción de la paz y son los derechos humanos. Los derechos humanos, qué interesante es lo que vamos a aprender con ella, porque además la consideramos máster, ¿no? En la promoción de los derechos humanos. Cuando estuvimos realizando esta curaduría, las dos coincidimos, ¿verdad? En que ella debía ser quien nos acompañara con este rubro, ¿no? Con este tópico de los derechos humanos. Sí, ¿te parece que la presentemos antes de que claro le demos el uso de la voz? Sí, claro, por supuesto. Ella es Lupita Real, es abogada por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Derecho Constitucional con énfasis en Derechos Humanos por la Universidad también de Guadalajara y actualmente, desde hace tiempo ha estado trabajando en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, en varias áreas, ¿no? Y en estos momentos ella es titular de la segunda visitaduría general de esta institución que está conformada para la promoción y defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Así es, Lupita. Pues ahora sí que bienvenida, Lupita. Muchísimas gracias que hayamos tenido la oportunidad de coincidir y que pudieras acompañarnos en este primer encuentro Mujeres Constructora de Paz. Muchas gracias, Lupita. Bienvenida. Al contrario, yo infinitamente muy agradecida con ustedes, con la producción, con Centro San Camilo, con Mar Santo Producciones. Es para mí un honor participar en este gran proyecto. Mujer es constructora de paz. ¿Por qué? Porque son temas que necesitamos nosotros como mujeres poder ponderar, poder poner a la vanguardia y estas acciones, por supuesto que abonan muchísimo al empoderamiento de las mujeres hoy día y sobre todo con estos temas tan importantes que son la cultura de paz y sobre todo pues en estos momentos pues tan complicados que vivimos como sociedad. Muchísimas gracias de verdad. No, pues gracias a ti, ¿verdad, Marce? Así es, así es. ¿Qué te parece si ya le damos el uso de la voz? El escenario es tuyo, Lupita, adelante. Muchísimas gracias. Pues miren, más que nada en mi presentación voy a hacer primeramente una breve contextualización de lo que son pues, los derechos humanos, para después ya ir acotando mi participación, sobre todo en la experiencia que he tenido durante todos estos años de vida profesional en la materia. Así empezamos pues con una frase muy importante que es hasta que la dignidad se haga costumbre. Definitivamente es una frase que retomaremos más adelante, pero así quiero iniciar. Déjenme ver para dar... Listo. Y bueno, pues imaginemos que tenemos una cajita de cristal para efecto de poder empezar a contextualizar lo que son los derechos humanos. En esta cajita de cristal vamos a poner algunos conceptos fundamentales para poder crear este concepto de los derechos humanos. Y es que vamos a tomar los derechos y los vamos a meter a esta cajita, vamos a tomar las libertades y las vamos a incluir, vamos a tomar la dignidad, la paz tan importante, los seres humanos, es decir, las personas. Vamos a tomar el valor de la garantía, la protección, las legislaciones, los tratados internacionales, el ejercicio pleno de los derechos y las prerrogativas y facultades. Y vamos a imaginar, pues, que en esta cajita todos estos elementos se unen para efecto de poder crear un concepto de derechos humanos. Y entonces tenemos así que los derechos humanos, pues es el conjunto de derechos, prerrogativas y facultades, garantías y libertades dirigidas a consolidar la dignidad del ser humano y que son inherentes a la persona simplemente porque somos personas, porque somos seres humanos, sin ninguna distinción de nacionalidad, de residencia,
de sexo, de origen étnico, de color, de religión, de lengua o cualquier otra condición que pudieran darse. Y estos derechos están plasmados en los instrumentos internacionales, así como en las legislaciones nacionales y regionales de cualquier país. Y deben ser reconocidos, algo muy importante, deben ser reconocidos, protegidos y sobre todo garantizados por el Estado y, por supuesto, por sus autoridades. Entonces, así las cosas, tenemos este concepto y vámonos un poquito a hablar sobre cómo nacen o en qué momento surgen los derechos humanos. Y déjenme les platico que los derechos humanos nacen porque después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más pues, las atrocidades que conocemos, que todos nos dimos cuenta que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial. Después pues, de este conflicto. Entonces, los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas, esto como un primer documento, un primer ejercicio, precisamente para materializar y poder plasmar y garantizar los derechos de todas las personas. Este documento fue enriquecido de tal manera que el 10 de diciembre de 1948 se promulgó por la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es por eso que hoy día, todos los 10 de diciembre de cada año, se conmemora el Día de los Derechos Humanos. Aquí en México, les platico que como consecuencia pues de la demanda social nacional y las transformaciones en el ámbito internacional, ya precisamente con esta idea, comienzan a surgir órganos públicos protectores de los derechos de los gobernados frente al poder público. Entonces, tenemos que el 13 de febrero de 1989 se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Luego, el 6 de junio del 1990, nació por decreto presidencial la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Posteriormente, por una reforma constitucional del 28 de enero de 1992, se elevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este órgano nacional, a rango constitucional, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonios propios, surgiendo así el Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. De tal manera que luego los estados de la República Mexicana crearon sus propias comisiones estatales de derechos humanos, como es el caso del estado de Jalisco, que bueno, contamos con esta comisión. Les comento un poquito, en junio de 2011, se realizaron una reforma muy importante a la Constitución de México, en el sentido de que ya se le da el nombre y se le da ya una categoría constitucional a los derechos humanos, de tal manera que el primer título de la Constitución se reforma y queda de los derechos humanos y no de las garantías individuales, dando más fuerza y sobre todo impulsando más esta progresividad de los derechos. Así un poquito pues ya dándoles el contexto histórico, les comento, y ya para ir también acotando en el tema esencial, es que un binomio muy importante son los derechos humanos y los grupos vulnerables. Se considera pues como grupos vulnerables aquellas personas o grupos que por razones de edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, y por acción u omisión de los organismos del Estado, se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de la satisfacción y atención de sus necesidades específicas. Es así, pues, como categorizamos este grupo de personas que están, por decirlo de alguna manera, en desventaja de acuerdo a sus condiciones y de los cuales, por supuesto, tenemos que trabajar con más ahínco, ¿no? Entonces, durante la última década, la atención a grupos vulnerables ocupa un espacio creciente en las agendas de gobierno para la implementación de acciones que generen políticas públicas que precisamente protejan
a estos sectores. Es por eso, pues, que todas las instituciones debemos poner especial atención y tener una cercanía, una coadyuvancia con todos estos grupos, porque estas personas son las que necesitan más precisamente el trabajo muy puntual hacia sus propios derechos. De tal manera que les menciono cuáles son estos grupos que se consideran pues históricamente vulnerados. Y estos son las personas con discapacidad, las mujeres en condición vulnerable. Aquí quiero hacer una especial mención que las mujeres, anteriormente se denominaba como grupo vulnerable las mujeres. No, aquí ya vamos también usando el lenguaje y usando también los conceptos correctos para poder visibilizar, ¿no? Entonces, las mujeres en condición vulnerable. ¿Quiénes son ellas? Las que sufren violencia, las que tienen doble o triple condición de vulnerabilidad, es decir, una mujer que sufre violencia, que además pertenece a una etnia, que además sufre pobreza extrema. Entonces, estas mujeres se consideran, pues, entonces dentro de estos grupos, ¿no? Las niñas, niños y adolescentes también en condición vulnerable, esto es las niñas institucionalizados, que sufren violencia también por parte de sus padres, de la sociedad, niñas, niños y adolescentes explotados laboralmente, sexualmente, etcétera. Otro grupo también considerado en situación de vulnerabilidad son las personas integrantes de la población de la diversidad sexual. También tenemos el grupo de personas que pertenecen a pueblos originarios, el grupo de personas también en contexto de movilidad humana. Hablando del contexto de movilidad humana, todas aquellas personas migrantes que están en los territorios de paso, todas las personas refugiadas, las personas repatriadas que se los envían de Estados Unidos aquí a México realmente en condiciones muy deplorables y además violatorias a sus derechos humanos, incluso las personas de otros países, de otros estados que vienen aquí a Jalisco a estudiar, a trabajar. Todo este grupo de personas se denomina personas en contexto de movilidad. Volvemos a lo mismo, la progresividad, incluso en los términos y los conceptos, es importante. También tenemos el grupo de personas mayores, el grupo de personas defensoras y defensoras de derechos humanos, las y los periodistas en condiciones de vulnerabilidad y las personas que se encuentran en centros de reinserción social, del Estado. También hay algunos grupos que se consideran por sus condiciones como grupos vulnerables, personas que tienen esta vulnerabilidad como jornaleros agrícolas, personas con dificultad para acceder a servicios de salud, personas en situación de pobreza extrema, entre otros. Entonces, partiendo pues de que todas estas personas, insisto, pertenecen a estos grupos por las condiciones que no les permiten el goce pleno y el ejercicio de sus derechos humanos. Entonces, partiendo de ahí y teniendo pues la existencia de estos grupos, de estas personas, es como nacen, se fortalecen y se consolidan las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí es donde ya voy a entrar ya al tema, ya de manera integral y desde mi experiencia, pero vamos viendo que el concepto, las organizaciones de la sociedad civil son agrupaciones de personas que realizan actividades de defensa y de respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia principalmente a personas en condiciones de vulnerabilidad, como lo comentaba, ¿no? Son grupos sin fines de lucro, ni proselitismo partidista, político, electoral o religioso, y que no persiguen beneficios personales, sino sociales y comunitarios. Entonces, les quiero comentar pues que en los últimos años las organizaciones de la sociedad civil han jugado espacios de expresión, han ganado, espacios de expresión, de colaboración y participación con organismos públicos, con otras organizaciones civiles y con la comunidad en general, convirtiéndose en gestores de atención de los problemas sociales y propiciando que las autoridades respeten, protejan
y garanticen los derechos humanos, generando y promoviendo acciones afirmativas y progresistas para beneficio de la comunidad. Entonces, desde mi experiencia en el ámbito pues, profesional, desde donde me he desempeñado, les comento que a partir de 2007, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se creó un programa muy específico de vinculación permanente con organizaciones de la sociedad civil, procurando pues mantener una comunicación y un vínculo constante con las organizaciones que se encuentran en zona metropolitana, así como las que trabajan en el interior del estado. Es por el objetivo pues de esta área, el objetivo de poder tener ya un trabajo muy específico con todas las organizaciones de la sociedad civil, fue el fomentar y fortalecer las relaciones con la sociedad civil para poder coadyuvar con acciones y procesos de coordinación institucional y trabajo en conjunto, de acuerdo a las respectivas funciones, facultades y competencias para lograr una promoción, respeto, protección y defensa de los derechos humanos en todo el Estado. Yo siempre lo he dicho, siempre lo he comentado, la importancia de que la sociedad civil se organice, que trabaje por las personas más desprotegidas. Definitivamente el servicio que brindan estos grupos, estas asociaciones, es fundamental. Me queda claro que es una vocación el servir, el dar, el compartir, el poder ayudar y poner el granito de arena para que las cosas puedan cambiar. A lo largo de este trabajo, me siento muy afortunada porque me ha tocado conocer de cerca pues precisamente el trabajo que realizan todas y cada una de ellas, las problemáticas también a las que se enfrentan, pero sobre todo me siento muy contenta porque me ha tocado ver cómo se ha transformado esta relación entre sociedad civil y gobierno. Es decir, anteriormente, muchos años atrás, 10, 15, 20 años atrás, era impensable el poder ver mesas de trabajo para crear políticas públicas donde convergieran gobierno y sociedad. Hoy día es fundamental y los gobiernos ya lo saben, lo adoptaron y lo integran, esta participación tan importante de las organizaciones civiles. ¿Por qué? Porque estas tienen el pulso de las problemáticas que realmente el día a día se viven allá afuera. Las organizaciones civiles hacen trabajo de campo, hacen trabajo de promoción, hacen trabajo de estudio, de investigación, de diagnóstico de las diferentes problemáticas. Y sin el apoyo de estas organizaciones, sin el trabajo, sin el producto de estas organizaciones, los gobiernos no podríamos avanzar. Les platico una experiencia. En 2015, 2016, Jalisco era el único estado en toda la República Mexicana que no contaba con una ley específica en materia de atención a personas con discapacidad. Gratamente me tocó en aquella administración que se acercaran precisamente las organizaciones civiles que trabajan con este rubro de personas con discapacidad se acercaron a la comisión y en un hecho, digamos, de colaboración, la comisión pudo hacer lazos con el Congreso del Estado y decirles, a ver, Congreso, está esta necesidad, están las organizaciones que están impulsando, que están protegiendo, que están trabajando por las personas con discapacidad. Tu Congreso, tu obligación es legislar, tú tienes un proyecto de ley que tienes pendiente, vamos poniéndole voluntad política, saca ese proyecto y vamos teniendo ya a nivel estatal una ley. Es de esta manera que a los meses pues precisamente se aprueba esta ley estatal. Entonces, les platico pues estos ejemplos que son tan importantes para poder construir una sociedad más justa, más legal, más equitativa, más de iguales. A continuación les voy a compartir algunas fotografías sobre el trabajo pues que durante todos estos años he desarrollado.
Y bueno, aquí vemos unas caravanas de personas migrantes que llegaron aquí a Guadalajara. Vemos en las condiciones pues, en las que llegan, las condiciones en las que permanecen pues, aquí en el estado y cómo, insisto, los albergues específicamente que trabajan para la atención a migrantes los ayudan, los reciben, les dan un techo, les dan comida, les dan todos los servicios básicos. Aquí es importante mencionar porque la importancia de coadyuvar, de poder estar unidos en esta lucha. Cuando vienen algunas personas en ciertas condiciones de salud, este vínculo, basta con que nos hablen del albergue y nos dicen, oye, tengo esta persona, llegó en tales condiciones, necesita atención médica, y nosotros desde nuestras facultades, desde nuestra competencia pública, hacemos gestiones ante los diferentes hospitales, Hospital Civil o los hospitales que dependen de la Secretaría de Salud. Entonces, digamos, una simple gestión se puede cambiar una circunstancia, toda una situación. Aquí tenemos también personas, familiares de personas enfermas que están en el Hospital Civil. Como ven, se organizan algunas asociaciones civiles para rolarse y un día a la semana van y comparten el alimento. Es muy importante también mencionarles la capacitación que se debe tener hacia las organizaciones de la sociedad civil y también no dejo de mencionar la capacitación que estas organizaciones nos dan a nosotros, porque insisto, ellas son las que tienen toda la información y todo este contexto real de lo que se está viviendo. Aquí tenemos la vinculación con todo tipo de organizaciones. Sofía Reynoso, por ejemplo, trabaja con los derechos reproductivos, sexuales y reproductivos de las mujeres. Aquí tenemos la conmemoración. Es importante visibilizar todas las luchas, todas las causas. ¿Por qué hacer eventos? ¿Por qué visibilizar? Porque lo que no se ve, lo que no se visibiliza, no existe. Entonces, hay que promover, hay que visibilizar, hay que divulgar que existen necesidades, que existen problemáticas. Hay que visibilizar que existe. ¿Para qué? Para que todos podamos contribuir. Aquí también tenemos, vuelvo a lo mismo, eventos de divulgación de derechos humanos. Además, pues, estas organizaciones civiles también forman parte de los colegios de profesionistas, los sindicatos, las organizaciones que trabajan, por ejemplo, en esta fotografía con policías. Otro ejemplo que les comento en esta fotografía es que la comisión emitió una resolución general, una recomendación general para visibilizar y atender la problemática de las laborales de las y los policías de las corporaciones públicas del Estado. Con la colaboración y precisamente con la información que nos dieron todas estas organizaciones, es como pudimos ya entonces ir aterrizando las investigaciones que se hicieron. Entonces, por eso es tan importante la coadyuvancia. Ya para no pasarme del tiempo, les comento pues que entonces a partir de 2019 su servidora estuve al frente de la Secretaría Ejecutiva y continué precisamente con el trabajo cercano con las organizaciones, desarrollando y en conjunto alianzas estratégicas para promover, proteger y respetar los derechos humanos de las personas. Y es como a partir ya de agosto de 2022 es que tengo esta nueva encomienda y me incorporo al eje de defensa, donde continúo con el trabajo a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, pero ahora a través de la investigación de expedientes de queja y gestiones institucionales que garantizan el pleno goce de los derechos humanos de las y los jaliscienses, así como de las personas que habitan o transitan en el Estado. De tal manera que continúo precisamente con esta atención a los grupos vulnerables, ya que esta segunda visitaduría precisamente
le corresponde atender e investigar sobre los temas de grupos vulnerables, precisamente. Aquí también les comparto entonces actividades con grupos de personas que pertenecen a pueblos originarios. Aquí tenemos una líder, como les comentaba, la importancia también del trabajo que se realizan desde los colegios, desde estos grupos de profesionistas que buscan precisamente el profesionalizar su quehacer diario, su profesión, para poder brindar a la sociedad pues de herramientas. Les platico que llevamos a cabo un diplomado en Derechos Humanos dirigido a organizaciones de la sociedad civil. Esto fue en 2018. Fue un éxito y sobre todo una satisfacción el de repente escuchar comentarios, el escuchar testimonios en el sentido de que las personas que integran estas organizaciones civiles, aunque ellas protegen, defienden y luchan por los derechos humanos, en estas actividades académicas es cuando visibilizan y razonan que precisamente son defensores de derechos humanos y que la ley los protege y que ellos tienen sustento en la ley y que sus luchas tienen sustento en la ley y que ellos pueden tomar la ley, hacerla valer e ir con la autoridad y decirle, la ley establece esto de acuerdo a mi grupo, de acuerdo a la protección que yo quiero hacer de mi grupo. Entonces, de esta manera, es una satisfacción que como institución podamos brindar estas herramientas para el trabajo diario, el quehacer diario de las organizaciones civiles. Por ahí tenemos proyectado, voy a hacer un comercial, realizar una segunda... Bueno, ya esta sería una tercera edición de este diplomado. Por supuesto, cada vez nos estamos empeñando por mejorarlo, por hacerlo mucho mejor, para efecto de que puedan ustedes tener como todas estas herramientas y la información. Aquí también un evento también, sobre todo con el tema de cultura de paz, un tema que por supuesto es importante, como lo comentaba en la presentación al inicio de esta charla, un tema que hoy día tenemos todas y todos que trabajar con más ahínco para poder construir en conjunto la paz, sociedad, gobierno, personas. Es muy importante. Aquí tenemos una fotografía con la gente pequeña de México AC, personas de talla baja. Y bueno, también en esta visibilización, les platico que en 2020, por ejemplo, se hizo una marcha virtual donde se tomaron fotografías de diferentes personas. La idea era ponerse un cubreboca y precisamente poner una consigna, una frase sobre el tema tan lastimoso de las personas desaparecidas. Es aquí también donde continuamos pues con el trabajo de supervisión en los albergues, de revisión, si se están aplicando los protocolos, si se están cubriendo las necesidades básicas de todas las personas, en este caso migrantes que llegan, niñas, niños, adolescentes que llegan solos, que vienen huyendo pues de las condiciones sociales, de la violencia que viven en sus países, pero que desgraciadamente continúan siendo víctimas y víctimas y los revictimizamos, y es aquí donde tenemos que hacer un alto y tenemos que seguir trabajando. Tenemos entonces que las organizaciones de la sociedad civil pues trabajan para construir un México con desarrollo y en paz, y a través de alianzas, redes y acuerdos como los que esta mañana les comento, se multiplican las voluntades en todos los rincones del país en favor de personas en situaciones de vulnerabilidad, y la tarea desde nuestro ámbito de acción es unirnos y colaborar con todas aquellas personas que su vocación sea servir. Termino pues entonces con la frase que puse al inicio, hasta que la dignidad se haga costumbre, y todos trabajar con mucho ahínco día a día hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. Lupita, pues muchísimas gracias. De verdad, iniciar con esta frase, es una frase fuerte, es una frase poderosa, como diría el maestro César Lozano, es una frase matona, ¿no? Sí. Hasta que la dignidad se haga costumbre. No tenemos la costumbre de defender nuestra dignidad,
ni la integridad de las personas, a veces ni la nuestra, menos vamos a poder trabajar en las personas que nos rodean, ¿no? Definitivamente, definitivamente. El concepto medular de los derechos humanos para lograr una paz social, una convivencia en paz, es el respeto a la dignidad de los demás. Entonces, por eso es de que siempre me gusta poner esta frase que fue un discurso de unas mujeres pertenecientes, fue el final de un discurso de unas mujeres que pertenecen a una comunidad étnica y que fueron, madre e hija, fueron vulneradas en sus derechos, fueron acusadas de un delito que no cometieron, y al cabo de muchos años de lucha precisamente de las organizaciones civiles que se unieron con estas mujeres víctimas del sistema, al final pues se aclaró todo, pero pasaron años donde una mamá no estuvo con sus hijos y con sus hijas, pasaron años de un proceso que no debía haber vivido la víctima, y al final, pues bueno, se emite una recomendación a nivel internacional hacia México. México le recomiendan, entre otras cosas, pedir disculpas públicas, y en este acto de disculpa pública precisamente se da este discurso donde al final precisamente nos termina diciendo hasta que la dignidad se haga costumbre, y es por eso que la retomo, porque es efectivamente, como dices, una frase matona, diría César Lozano, pero que sí hay que adoptarlo en nuestra mente y en nuestro corazón para poder trabajar en ello. Fíjate, Lupita, que me encanta todo lo que nos has compartido de tu saber hacer, de tu experiencia, de tus conocimientos. Me encanta que reconoces que las organizaciones de la sociedad civil hacen un trabajo fabuloso en nuestro país para buscar el desarrollo y la paz. Y además también, bien importante, que tienes una vocación de servicio, que tú disfrutas el poder poner tu granito de arena desde tu trinchera o desde donde estás incidiendo en la promoción y defensa de los derechos humanos. Y eres un testimonio maravilloso. Te agradecemos muchísimo, muchísimo todo lo que nos has compartido, Lupita. Al contrario, la agradecida soy yo, y pues bueno, continúa la orden y a seguir en la lucha y a seguir visibilizando, empoderando mujeres. ¿Dónde podemos seguirte? Si es que puedes compartir tus redes sociales. Claro que sí. ¿Podemos estar en contacto contigo? Claro que sí, miren, tengo mi Facebook, es Guadalupe Real, ahí me encuentran. Estoy prácticamente de 8 a 5 de la tarde en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Pedro Moreno, 1616, Colonia Americana. Mi teléfono es el 3669-1101, es la extensión 122, y mi correo electrónico es segunda.visitaduría@cedhj.org.mx. Ahí estoy a sus órdenes. Si de repente no alcanzan a tomar el dato, en la comisión, aquí en las instalaciones de la comisión, en recepción, pregunten por mí y estoy para servirles. No, pues muchísimas gracias. Lupita, para cerrar y ya despedirnos, te quiero preguntar si nos puedes ayudar a completar una frase. Dice, la paz es posible si la mujer se empodera, si la mujer educa con el ejemplo, si la mujer lucha por sus ideales, si la mujer educa a sus hijos con el concepto de paz y de respeto hacia las personas y hacia los derechos humanos, hacia la dignidad de los demás. Muchísimas gracias, Lupita. Muy linda, muy linda. Muchas gracias, Lupita, de verdad. Muy contentas de tenerte hoy aquí en este primer encuentro virtual Mujeres Constructora de Paz. Muchas gracias. El gusto es mío y muy agradecida. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias. Hasta luego, buen día. Bye.
El suicidio es un fenómeno complejo que incluye componentes biológicos, psicológicos, sociológicos, filosóficos y morales. El intento y la ejecución son las principales características de la conducta suicida. Aunque el espectro completo de este comportamiento está conformado por la ideación suicida, como lo son amenazas, gestos, tentativa y hecho consumado, te invitamos al taller Identificación del riesgo suicida y el acompañamiento. Aprenderás a comprender el tema y así adquirir herramientas eficaces de acompañamiento en este tipo de situaciones. Una pequeña acción puede hacer una gran diferencia. ¡Inscríbete ahora! ¿Te gustaría aprender una técnica eficaz para manejar emociones? Te presentamos el taller de terapia racional emotiva. En este taller se aprenderá a identificar cómo cambiar patrones de pensamiento negativo que afectan el bienestar emocional, descubrir cómo la forma de pensar influye en las emociones y comportamientos, y así transformar creencias irracionales en pensamientos más realistas y saludables. Con el aprendizaje adquirido en este taller se puede superar el estrés, ansiedad, depresión y otros problemas emocionales, mejorando la autoestima, las relaciones interpersonales. No esperes más.